Buenas noches a todos, estimados participantes. Gracias por estar presentes en nuestro quinto día de la capacitación Peritaje Ambiental. Recordarles, antes de empezar, que el día de mañana, sábado y domingo no tenemos el curso. Retomamos el día lunes y hasta el día miércoles, ¿no? El día lunes y martes normalmente, y el miércoles solo tendremos una hora para completar. Luego de eso, igual forma, les daremos las indicaciones para la parte de la evaluación que deberán rendir y todo lo demás que sea concerniente. Una buena noche, ingeniera Michelle Mosquera. Adelante su tiempo. Una muy buena noche con todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por conectarse al quinto día de esta charla y por su puntualidad. El día de hoy, como les había comentado ayer, vamos a tratar de ver un poquito el tema que es relativo a valoración. Este tema es un poquito complicado de entender, pero vamos a ir viendo cómo podemos desarrollarlo. Antes de empezar la clase de hoy, no sé si es que está, me parece, Cristian, tú nos habías hecho esta pregunta ayer acerca de el tema de calcular estas metodologías para calcular la edad de los árboles, si no recuerdo mal, ¿verdad? Cristian, no sé de pronto si me puedes confirmar, pero en todo caso, bueno, estuve buscando hoy un poco de información al respecto. Bueno, eso va a ser obviamente de conocimiento para todos. Encontré este documento que me pareció bastante interesante, es igualmente peruano y habla sobre un estudio de una metodología justamente para determinar edades en bosques naturales. Y esta metodología se estaba aplicando para justamente estimar la edad del bosque, tanto a nivel de masa como a nivel individual de especies. En este caso, las dos personas que nos presentan este estudio, en bibliografía, en esta parte que nos dice revisión de literatura, nos ponen alguna, justamente como las generalidades de toda la información bibliográfica que ellos revisaron para poder llegar a estas metodologías. Y si ustedes revisan, ya les voy a pasar este documento, ahí cita algunos autores, etcétera, que son, digamos, las fuentes primarias de las diferentes metodologías o de diferentes estudios que se han realizado al respecto. Una vez que termina esta parte bibliográfica, empieza la parte que sería un poquito de mayor interés para nosotros, que sería justamente la parte metodológica. Entonces, en esta parte nos cita primero en el lugar en el que se va a realizar el estudio, cuánto tiene más o menos de extensión y algunos datos de las características de los árboles que podemos encontrar en esta zona. Justamente nos indica que el trabajo se va a desarrollar en una parcela que fue justamente delimitada en esta área de bosque. Se tiene como una base un número total de 283 árboles y los diámetros de altura del pecho medidos entre los años 1970 y 1974. Esta información obtenida de forma bibliográfica previa al estudio. Entonces aquí nos va indicando cuáles van a ser las fórmulas que ellos van a ir utilizando para hacer el estudio justamente del crecimiento de estos árboles y a partir de eso obtener índices. Estos índices lo que les va a permitir es justamente la estimación de la edad que tienen a partir justamente del crecimiento que se vaya registrando anualmente en los mismos. Como van a poder observar cuando les envíe el documento, aquí nos explica justamente la razón de todas estas fórmulas y de dónde sale cada uno de los límites. Y ya lo que serían los resultados y discusión para los 283 árboles que ellos tomaron como muestra para realizar los estudios. Igualmente me parece interesante que aquí manejan unas tablitas en las que justamente nos van reportando cuáles son los incrementos diamétricos que han ido registrando en las especies que fueron monitoreadas, la aplicación de regresión lineal, obviamente, para poder sacar valores más concretos y ya los resultados finales que ellos obtuvieron a partir de este estudio. Entonces, les voy a enviar al terminar la clase para que lo puedan revisar y tener un poquito más de idea, sobre todo para la persona que justamente nos hacía la consulta el día de ayer. Listo, con eso, si es que no tenemos alguna otra duda, comenzaríamos con la clase del día de hoy. Entonces, como una primera parte introductoria, me parece importante que todos podamos tener en claro cuál es la definición de daño ambiental
que tenemos establecido en nuestra normativa, que es justamente el Código Orgánico del Ambiente. En esta normativa nos indica que el daño ambiental es toda alteración significativa que por acción u omisión produce efectos adversos al ambiente y sus componentes, afecta a las especies, así como la conservación y equilibrio de los ecosistemas. Va a comprender además los daños no reparados o mal reparados y los demás que comprendan dicha alteración significativa. Una vez que nosotros en estas clases pasadas hemos estado viendo la normativa, hemos visto diferentes metodologías para nosotros poder justamente levantar información primaria tanto en los recursos bióticos como en los recursos abióticos, y hemos visto las diferentes normativas y los diferentes mecanismos que tenemos para la determinación de este daño ambiental. El siguiente paso y uno de los componentes justamente importantes es asignar montos económicos. Ahora, ¿cuál es la dificultad en este proceso? Justamente el ambiente, al ser digamos, un ente que no es muy tangible y que no es fácil de interpretar, presenta algunos inconvenientes al momento que nosotros queremos estimar su valor, tanto en conjunto como los valores, digamos, individuales de cada uno de los componentes que lo conforman. Obviamente, si es que vamos preguntando persona por persona o por grupos, etcétera, la percepción que tiene cada uno de ellos del ambiente es distinta. Es decir, por ejemplo, para mí que pueda contar yo con un río que esté en condiciones limpias, puede ser mucho más importante que el uso que le puede dar ese río, por ejemplo, una persona que lo usa únicamente para pescar, o va a ser diferente para la persona que requiere del recurso para el funcionamiento de su industria, o para las poblaciones que dependen de ese río para el abrevaje de sus animales o para el riego de sus cultivos. Entonces, como ven, un mismo tipo de recurso va a tener diferentes significados dependiendo justamente de los usos que le pueda dar la comunidad o del sentimiento que pueda tener la misma hacia estos lugares. Esta parte se complica todavía aún más cuando encontramos zonas que pueden tener algún valor por ejemplo, emocional, como les comentaba. Esto vemos mucho en las localidades y pueblos de nacionalidades, en los que tenemos lugares que ellos, por ejemplo, consideran sagrados para la realización de sus ritos y de todos los temas que tienen que ver justamente con su cultura y el mantenimiento de esta cultura. Entonces, esta es la complicación que se ha visto justamente para determinar los valores económicos. A través de varios estudios, lo que han tratado varios autores es de ir buscando mecanismos por los cuales se puedan viabilizar maneras de yo asignar un valor económico a estos bienes que muchas veces son intangibles o, como les comento, que pueden tener diferentes interpretaciones para las personas. Eso con este tema como introducción general. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar nosotros a esta valoración económica del ambiente? La forma más sencilla de definir esto es justamente la asignación de montos económicos a las alteraciones generadas sobre el ambiente y sus componentes. Esta es una definición o un enfoque un poquito sencillo que trata de rescatar justamente cuál va a ser la intención detrás de nosotros asignar estos valores económicos. Si ustedes, por ejemplo, consultan en línea, van a encontrar un sinnúmero de definiciones de diferentes autores en las que nos habla justamente de las apreciaciones que ellos tienen para valoraciones económicas. Muchas de estas definiciones no son tan comprensibles debido a que son establecidas por personas que manejan un lenguaje técnico específico justamente del área económica. Y por eso les he colocado esta definición que es un poquito como que la más sencilla y la que más nos va a ayudar a nosotros a comprender la idea detrás de esta valoración. Una vez que nosotros hemos realizado la determinación del daño justamente y hemos visto que a partir de un efecto efectivamente se ha generado daños, obviamente el siguiente paso es tratar de establecer las diferentes acciones o actividades que yo debo implementar para tratar de recuperar el sitio que fue afectado hacia las condiciones que tenía antes de que se genere esta afectación. Ahora, obviamente volver al 100% de cómo estaba antes es un escenario bastante idílico,
pero la idea es tratar de justamente recuperar la mayor cantidad o retornarlo en lo mayor posible a como estaba antes. Y si es que obviamente esto no se logra, también existen algunos mecanismos que tratan de compensar esta pérdida que ya no puede ser reparada. En ese sentido, perdón, tenemos una pregunta en el chat. Nos comenta Gabriela si la valoración económica es una conclusión del informe pericial o el juez o fiscal decide en esto. Ya, verás, es una muy buena pregunta, Gabriela, muchas gracias. Por lo general, en la experiencia que tengo yo, casi todos los peritajes empiezan en un primer momento por determinar el daño. No son tan comunes los casos en los que te piden hacer los dos tipos de actividades de forma simultánea. Esto porque puede haber algunas complicaciones. Primero, como les comentaba el día de ayer, si es que estamos hablando dentro del ámbito penal y yo necesito determinar el daño grave, puede que no se termine configurando sin que eso implique que no se hayan generado daños. En ese caso, es a veces un poco complicado concluir el informe indicando que no se ha generado daños graves y mandar un monto de valoración económica que no, es como que no tendría mucho sentido, pero depende mucho del alcance del peritaje que a ti te solicita. En algunas ocasiones sí hemos tenido peritajes en los que nos han solicitado la determinación del daño y la cuantificación del mismo de forma simultánea. Un poquito esto es más general cuando aparentemente los daños son como que bastante evidentes. Por ejemplo, te puedo decir el derrame que ocurrió el año pasado cuando apenas empezaba la pandemia, cuando hubo esta ruptura del oleoducto, por ejemplo, por la cantidad de combustible que se derramó y la zona extensa que se afectó, es un poco difícil establecer sin haber realizado ningún tipo de análisis que no se van a generar daños. Entonces, entiendo yo que en estos casos que son un poquito más evidentes, para los operadores de justicia puede ser a veces un poco más sencillo poder poner estos temas. Sin embargo, como te digo, no siempre es así. Y con la premisa que les comentaba también de que muchos operadores de justicia no tienen a veces los conocimientos suficientes en materia ambiental, puede que sí tengamos ese caso. Entonces, de acuerdo a lo que nos preguntas tú, Gabriela, habría que ver el alcance. Si es que en mi peritaje me están pidiendo determinar daño y cuantificarlo en el mismo informe, obviamente mis conclusiones tienen que estar dirigidas en ese asunto. Mi primera parte de las conclusiones obviamente va a estar referida a si se generó o no daño o daño grave dependiendo del ámbito en el que esté realizando el peritaje, y la segunda parte obviamente va a estar delimitada hacia cuánto es el monto económico que estaría asociado a este daño. Ahora, una parte súper importante en ese tema, si es que en algún momento a ustedes les sucede esto, es siempre establecer que estos montos que ustedes están reflejando son montos netamente referenciales. ¿Esto en qué sentido? Primero, bueno, vamos a ir viendo más adelante cómo se hacen las diferentes metodologías que podemos ir aplicando para obtener estos valores, pero normalmente estos valores en muchas ocasiones o dependiendo del recurso afectado o de las características especiales que tenga, pueden ser valores fluctuantes. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco al día de hoy el valor por inventarnos un dato del metro cúbico de madera, y mañana me modifican ese valor, por ejemplo, o sale una nueva normativa en que me asignan un valor diferente, obviamente el valor que yo tengo va a estar referido a la fecha en que yo realicé el informe. Si es que, por ejemplo, estoy colocando que necesito comprar 100 plantas para yo comenzar un proceso de siembra en el sitio y recibo las plantas, puede ser que yo averigüe en un invernadero y me establecen un costo de 50 centavos por cada planta, pero en otro invernadero cuesta 80 centavos y en el otro cuesta 30, o sea, son valores que pueden ser bastante referenciales. Ahora, ¿cuál es el otro asunto del por qué es importante esta palabra de referencial? Algunos operadores de justicia, y eso sobre todo lo vi en algunos casos alrededor de 2012, que todavía yo no empezaba a trabajar en el ministerio, en el que justamente ya una vez que se establecían estos valores un poco como que tentativos, en sus resoluciones de los casos indicaban que ese era el valor como que exacto que tenía que pagarse o que tenía que reponerse, etcétera.
Y esto, como les digo, puede ser un poquito peligroso porque si es que en el camino se requieren realizar más o menos actividades y este valor varía, puede ser un motivo para que haya quejas o se considere que el peritaje no fue realizado de forma correcta, entre otros. Entonces, siempre importante que ustedes manejen esta terminología de un valor referencial. Y el otro tema importante relacionado a tu pregunta, Gabriela, es que si es que tuvieran que realizar algún tipo de trabajo en el que justamente les soliciten el tema de valoración y tengan que realizar un informe en ese sentido, traten de tener todos los respaldos documentales de todos los aspectos que ustedes hayan considerado para realizar su valoración. Volviendo al ejemplo que estábamos viendo, si es que yo justamente solicité en un invernadero, etcétera, el costo de las plantas que voy a necesitar, solicitar una proforma en la que me indique justamente que este tipo de plantas, etcétera, tiene un costo de tanto y por tanto para las 100 plantas que yo necesito, mi proforma es de este monto. Si es que, por ejemplo, yo dentro de mis actividades de contempladas para esta reparación, remediación y restauración del sitio, necesito realizar muestreos, tanto iniciales, periódicos y de comprobación finales para saber que las técnicas de remediación que yo he aplicado son válidas. Obviamente voy a necesitar proformas de laboratorios acreditados en las que se soporten los valores que yo estoy poniendo. Como vimos el día martes, nosotros podemos ir viendo y estimando según el área cuántas muestras serían las que de forma mínima tendrían que tomarse. Entonces, puedo colocar yo estas, justamente solicitar esto en las proformas para tener mis datos que tengan un soporte. Eso que sea muy importante. También he visto muchas veces que cuando se trata de esto, a veces como que le pedimos el favor a alguien que conocemos. Por ejemplo, en alguna vez, algún conversatorio en el que estuve, nos mencionaban igual como ejemplo que alguien necesitaba realizar un estudio topográfico porque había habido una extracción de material pétreo de un cuerpo hídrico cuando se estaban realizando actividades justamente mineras ahí. Y como parte del proceso les habían pedido que se haga una restauración y remediación del sitio donde se había extraído este material para operaciones mineras. En ese caso, nos habían indicado que la persona que estuvo a cargo solicitó a un amigo suyo que más o menos le indique cuánto costaría un estudio topográfico. Su amigo, obviamente, al tratarse de un amigo, como que le dio un valor así medio estimado y esta persona colocó ese valor. Y resulta que el alcance que él contempló de una forma inicial no era el suficiente y se requerían hacer un poco más de actividades y al final del día, cuando ya tocaba implementarla, se dieron cuenta que el costo era mucho mayor que el que él contempló. Ahora, cuando le pidieron los respaldos de que dónde sacó ese valor para un poco justificar por qué se colocó, obviamente su justificación era que yo hice una consulta así, pues, un poco como que bajo perfil a una persona conocida y esta persona más o menos me estimó este valor, pero no tenía un documento establecido en el que haya por escrito justamente los criterios bajo los cuales se mantuvo este valor. Entonces, eso es bastante importante. Ahora, un problema con eso es que en muchas ocasiones es difícil conseguir algunos tipos de valores. Esto yo he visto sobre todo cuando se necesita solicitar costos de procesos de remediación. Algunas empresas que están justamente dedicadas netamente en el país a hacer actividades de remediación suelen ser muy recelosas con los costos que ellos manejan, obviamente por el sigilo profesional y por temas de competencia, etcétera. Entonces, yo he visto una dificultad bastante grande para obtener este tipo de precios, pero en algunas otras cosas es un poquito más sencillo obtener. Entonces, siempre tengan su respaldo documental para que puedan hacerlo de esa forma. Ahora, en otras ocasiones lo que yo he visto es que pasa como que una cadena de sucesos. Es decir, en primer lugar me solicitan hacer el peritaje de determinación de daño, yo lo realizo, aplico las metodologías que haya seleccionado, obtengo mis resultados, concluyo que efectivamente se ha generado un daño y en ocasiones cuando ustedes entregan el informe y esto sucede y ustedes van a la audiencia, defienden la información que pusieron en su informe, y los demás testigos de que haya seleccionado también rinden sus testimonios, etcétera, y al final de todo el proceso se concluye que efectivamente
hubo responsabilidad, etcétera. Como parte de la sentencia, una de las condicionantes de esta sentencia es que se haga la remediación de los sitios. En ese sentido, ahí puede existir la posibilidad de que se solicite un nuevo peritaje en el que ahí ya se pida hacer la valoración de esto que ya se haya determinado. Entonces, en mi experiencia, esos son como los escenarios que yo he visto que pueda suceder. Ahí la clave sería, como les comentaba, siempre tener en cuenta cuál va a ser el alcance del informe pericial que les hayan solicitado, y con base en ese alcance ustedes van a tener muy clarito cómo es lo que tienen que concluir exactamente. No sé si, Gabriela, de pronto en esta parte te quedó claro o tienes alguna otra duda, o alguien más tiene alguna duda. Sí, Gabriela nos dice que tiene una pregunta más. Esperemos a que nos contesten. ¿A dónde van esos montos valores cuando ya deben pagar estado afectados? Ya, es una excelente pregunta también, y de hecho la respuesta es triste, muy triste. ¿Qué es lo que yo he visto en la mayoría de los casos? Primero, que de casi todos los casos son muy pocos en los que se logran establecer estos valores o que sean recuperables. ¿Esto a qué se debe? En muchas ocasiones, y en el caso del programa en el que yo trabajaba, en el PRAS, que les comentaba, este programa, cuando inició con la parte pericial, inició netamente como una unidad de minería ilegal. En este caso, obviamente, todos los peritajes estaban relacionados a este tipo de actividades económicas realizadas sin ningún tipo de permiso. Si ustedes un poquito conocen cómo funciona la parte minera aquí, normalmente cuando hay algún tipo de operativo, de inspecciones en las que se visitan lugares, sobre todo cuando se tiene algún tipo de información previa de que no son realizados de forma legal, por lo general a quienes encontramos trabajando ahí son precisamente a los operadores. No suelen encontrarse a como que los dueños ni de en la zona, ni quienes los contrataron, ni los dueños de las maquinarias, casi nunca se encuentra eso. Ahora, cuando habían estos procesos en los que justamente se hacían este tipo de peritajes, y se llegaba a audiencia y se determinaban culpabilidades, obviamente como habían personas a las que se les encontraba en flagrancia, los procesos eran determinados contra estas personas que son las que estaban cometiendo este tipo de actividades. Pero como les digo, en muy poquitas ocasiones he visto que los procesos investigativos hayan sido como que bastante eficientes en la determinación de quién está detrás de estas cadenas, de las personas que suministran los recursos para la compra de maquinarias, de equipos, de los insumos que se necesitan, etcétera. Entonces, al tratarse normalmente de trabajadores que son personas bastante humildes, estos costos de remediación a veces son excesivamente altos. Ya vamos un poco a ver en las metodologías y en algunos ejemplos que vamos a ver la semana que viene, justamente en los casos de aplicación. A veces se obtienen montos exorbitantes que honestamente son imposibles de pagarse. Entonces, como les comentaba al inicio, en la mayoría de casos yo he visto que no se llega a mucho. Ahora, en los casos en los que he visto que sí se han establecido, por ejemplo, sanciones económicas y se ha logrado recuperar, lamentablemente ese dinero casi siempre ingresa directamente a Arca General del Estado. Y no es que se hace algún tipo de inversión directa hacia recuperar, remediar las zonas que hayan sido afectadas por los juicios justamente que se establecieron. Ese es un problema bastante grande, porque si ustedes conocen, el dinero al ingresar a arcas generales del Estado prácticamente se diluye, puede ser utilizado en cualquier cosa, y la idea sería que justamente se reinvierta para poder recuperar estos daños ambientales. En uno de los casos que vamos a ver igual la próxima semana, esa parte les puedo adelantar un poquito, una afectación, este caso se produjo, está dentro del tema biótico, si no me recuerdo mal, y fue por algunas especies que fueron justamente extraídas de un área protegida. Y en un operativo de carretera pudieron encontrar a las personas que estaban transportando estas especies, y se pudo justamente determinar que salían de un área protegida. En este caso, como algunas de las especies, si es que no recuerdo mal, una de ellas era un cocodrilo, un caimán negro, pero tendría que verificarles con los casos ya un poquito más. Es una especie protegida, entonces en ese caso se determinó el daño grave a especies de flora y fauna, y dentro de la audiencia se determinó justamente que la persona había cometido este delito contra flora y fauna silvestre.
Como les comentaba yo el día de ayer que vimos en la parte penal, las sentencias en el ámbito penal por lo general tienen tres componentes: la pena privativa de libertad, la multa económica que esté en relación con la pena privativa de libertad y si es que se establecen acciones de reparación integral. En este caso, esta persona fue sentenciada a un número X de meses al pago de una multa económica. Como les comento, los salarios básicos que se establecen de multa dependen del número de años que se les dé de pena privativa. Y como parte de la reparación integral, le pidieron cancelar a estas personas un monto de $7,000. Y lo interesante de este caso fue que en la sentencia justamente se estableció que esos $7,000 tenían que ser depositados, si no estoy mal, era la Dirección Provincial de Ambiente de Sucumbíos, para que se realicen labores de remediación, protección ambiental y actividades de sensibilización o algo parecido en el área protegida en la que justamente se extrajeron estas especies. Es el único caso en el que yo personalmente conozco que sí desde la sentencia se estableció justamente cuál era el fin de ese dinero. Ahora, si efectivamente ocurrió así en la realidad y el dinero fue entregado y se gestionó de esta forma, totalmente desconozco. Pero como les digo, es el único en el que al menos yo vi que ya hubo algún tipo de direccionamiento. Entiendo que a partir del Código Orgánico y del Ambiente y de su reglamento, justamente tenían la idea de tener este fondo ambiental en el que una de las actividades que estaba contemplada dentro del fondo son las actividades de remediación y reparación integral, justamente. Pero desconozco si es que ya habrá habido algún tipo de disposición o algo así acerca de cómo funcionaría efectivamente este fondo o cómo se haría la división de los dineros que ingresen y que tengan que ver con los temas ambientales para distribuirlos entre todos los acápites que conforman al fondo, incluyendo la parte de reparación integral. Como les digo, desconozco si es que esto funciona. Voy a tratar de ver si es que puedo contactarme con alguien del ministerio para ver si es que me da una luz en este tema y les contaría el día lunes, pero es la realidad que hay ahorita en nuestro país. En otros países como Estados Unidos, por ejemplo, tengo entendido que a través de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental allá, tienen establecidos ya mecanismos muchísimo mejor estructurados justamente de cómo funcionan todos los montos y de ciertas garantías que piden a las empresas, sobre todo aquellas que o por su tamaño o por el tipo de actividades económicas que realizan y el riesgo asociado a las mismas son las que potencialmente generarían más daños al ambiente, tienen que dar estas garantías como un poquito mayores y hay procesos como continuos de investigación para verificar que los procesos se estén realizando de manera adecuada, que las actividades justamente se desarrollen bajo los estándares ambientales que han sido correctamente aprobados, etcétera. Entonces, entiendo que esto funciona un poco mejor en algunos países y que se tienen mayores lineamientos. Esperemos que en algún momento acá en nuestro país se pueda avanzar en este tema, sobre todo porque, como les comento, o sea, dentro de la parte penal, al menos que es en la que yo he trabajado, la idea no es meter gente a la cárcel. La idea es justamente, como les decía en alguna de las clases, trabajar desde el ámbito de la prevención y poder tener justamente un enfoque grande desde la comunidad de que ciertas actividades que aparentemente parecen inocentes no terminan siendo inocentes cuando vemos el marco un poquito más global, como una visión más general del asunto. Y que si es que la prevención no es suficiente para algunos temas, que sea importante al menos que existan mecanismos que nos permitan proteger de mejor manera a la naturaleza y a sus recursos, y también a la salud de las personas, obviamente, porque nosotros formamos parte de esta naturaleza, no somos seres aislados. Entonces, este tipo de estrategias que ojalá algún momento se implementen, sería bueno que contemplen este tipo de actividades, de tener mayores garantías de que los procesos se van a realizar de forma correcta desde el inicio de los procesos, desde su planificación, para que justamente no tengamos eventos que generen impactos y daños y que si estos llegaran a ocasionarse no sean tan graves como son los que solemos ver normalmente. Ojalá esto funcione algún momento, espero no ser tan idílica en este tema. No sé si de pronto, Gabriela,
te quedó claro esta parte o si tienes algún comentario más. Igual si es que alguna otra persona tiene algún otro comentario al respecto, lo escribe o me lo dice nomás sin problema. Listo, entonces si no tenemos más preguntas por el momento, yo les he establecido aquí más o menos un procedimiento un poco como que estándar de las actividades que se pueden ir realizando para que nosotros podamos generar este proceso de valoración económica del daño. Como les digo, no hay una metodología que sea de aplicación obligatoria y de hecho algunos autores difieren mucho de otros autores al momento de tratar de establecer estrategias o procedimientos para poder determinar esto. Sin embargo, creo que esta es como que una lista bastante sintetizada y que es un poco como que concreta y creo que les puede ayudar a ustedes cuando tengan que realizar este tipo de procesos. Entonces, en primer lugar, vamos a tener lo que sería una identificación de la actividad antrópica que origina el presunto daño. Como hemos venido hablando en las clases anteriores, siempre el primer paso que vamos a realizar ya netamente es identificar justamente esta actividad antrópica y descartar justamente a otro tipo de actividades económicas que puedan estar en zonas circundantes y que puedan tener algún tipo de influencia en nuestro proceso. Siempre tratar de ver cuál es digamos, la raíz, la causa raíz del tema que nosotros estamos investigando. Como segundo punto, vamos a hacer lo que sería la delimitación del área que se encuentre contaminada y de su área de influencia. Igualmente, no es que existen metodologías específicas para que nosotros tengamos establecido el área, pero sí tenemos algunos criterios que podemos ir siguiendo. La idea con este punto es que justamente tratemos de tener una visión un poquito más amplia, de no enfocarnos únicamente en el punto donde estamos viendo la descarga o en el punto donde hemos visto el tema de los desechos, sino tratar de identificar justamente todo el área que directa o indirectamente se haya visto afectada por estas actividades. ¿Cuál es la importancia de esto? Obviamente, al momento que yo voy a establecer costos económicos, el área me va a ser un factor que me va a influir muchísimo en el valor final que yo voy a terminar estableciendo y que es el que se va a tener de forma, digamos, preliminar y relativa que invertir. Entonces, no voy a colocar áreas que sean muy pequeñas, por ejemplo, y que solo cubran una partecita porque probablemente tenga que hacer otras actividades o yo no haya visto otras actividades que tienen que realizarse también. Y tampoco, por ejemplo, no voy a poner toda una parroquia o todo un cantón, etcétera, cuando estamos hablando de algún tipo de actividad económica puntual. Entonces, importante ahí que puedan establecer correctamente esta área. Más adelante vamos a ir viendo un poquito más a detalle cómo se puede ir logrando esto. Nuestro tercer punto va a ser lo que sería la caracterización, tanto de los recursos bióticos como de los recursos abióticos que pudieran haberse visto afectados. En este caso, como vimos el día martes, podemos ir seleccionando las diferentes metodologías que a mí me van a servir para justamente caracterizar y levantar esta información primaria de todos los recursos que yo vea que hayan sido impactados, perdón. Ahora, no necesariamente voy a hacer estudios, por ejemplo, de agua, suelo, aire y de todos los componentes de fauna. Obviamente, y como pueden darse ahorita cuenta, es necesario tener un equipo multidisciplinario a través del cual se pueda hacer un análisis que yo voy a ir viendo, por ejemplo, en la fase de identificación y de delimitación, que obviamente voy a tener actividad en campo, voy a ir definiendo cuáles son los componentes y recursos que yo efectivamente voy a tener que monitorear, aquellos en los que de forma real se esté generando algún tipo de impacto. Y si es que consideramos que existen algunos recursos que probablemente no tengan que monitorearse, pues justificar técnicamente por qué no se los realizaría de esta forma. O también tendríamos una opción de hacer, por ejemplo, como que un estudio general con muchísimo más énfasis en aquellos en donde se haya visto que hay afectaciones y en los otros recursos de pronto una descripción un poco sencilla que sea justamente nuestra justificación técnica de por qué no se requeriría algún monitoreo o muestreo en el mismo. Importante ahí en la conformación del equipo multidisciplinario, obviamente, que se puedan contar con diferentes profesionales en las diferentes áreas que tenemos que realizar.
Si bien la parte ambiental a veces puede ser como que tratada de forma general, no somos todólogos en esta vida para algunas cosas. Y obviamente cada profesional es como que esté especializado en algo específico, entonces es importante que podamos justamente ser reales y honestos acerca del alcance de los trabajos que podemos realizar. En algunas ocasiones, por ejemplo, hay personas que tienen una formación en alguna parte y de pronto tienen algún conocimiento general de algunos temas, sin embargo, eso no nos hace expertos. Como yo mencionaba en alguna ocasión, por ejemplo, yo soy ingeniera química, estoy estudiando ahorita mi maestría en seguridad y salud ocupacional. Y, por ejemplo, puedo haber seguido un curso justamente hace un poquito seguí un curso de ARKIS aplicado a estudios de impacto ambiental. Entonces, fue un curso de ARKIS a nivel básico. Entonces, yo ahorita puedo tener algunos conocimientos un poco generales de cómo funciona la plataforma, cómo puedo ir generando las capas, etcétera. Pero si es que alguien, por ejemplo, me dice que necesita un profesional geógrafo para la generación de eh, X estudio en tal lugar, obviamente yo no voy a ser el profesional calificado para eso y mi justificación no puede ser en este caso, por ejemplo, que yo tenga algunos cursos o conocimiento general del tema, porque dependiendo de la especificidad del trabajo, muchas veces voy a necesitar ya un conocimiento más específico o tener bastante experiencia en el tema y para yo poder generar el trabajo. Entonces, como les digo, uno tiene que ser bastante real en estas cosas y nunca salirse del alcance que profesionalmente podemos brindar al tema. Dicho eso, no es que nos vamos a centrar toda la vida únicamente en una cosa, si es que ustedes tienen más de un interés y creo que una de las preguntas del lunes nos preguntaba alguien que si es que se puede calificar en más de una cosa. De hecho, si es que tú tienes ya una experticia grande en uno o más temas, pues no hay ningún problema, como les decía, siempre y cuando tengas todos los medios que prueben que tienes la experiencia, tanto por cursos, seminarios, talleres, estudios, etcétera, como por tus actividades profesionales que den soporte a que efectivamente vas a poder realizar el trabajo de la mejor manera. Como les digo, la idea es poder ayudar a los operadores de justicia y darles un criterio honesto, imparcial y real de lo que está sucediendo y no únicamente como que tratar de poner algo un poco general que al final del día no va a terminar siendo de ayuda. Listo. Nuestro siguiente paso va a ser la elaboración de un diagnóstico del presunto daño. Una vez que nosotros hemos establecido todas estas actividades de levantamiento de información primaria y revisión de información secundaria, etcétera, vamos a tener que generar este diagnóstico. En este diagnóstico nosotros vamos a ir estableciendo justamente cuáles son las condiciones en las que se encuentra ahorita el área para sus diferentes componentes. ¿Cómo está el recurso agua? ¿Cómo está el recurso suelo? ¿Cómo está el recurso flora? ¿Cómo está el recurso fauna? Vamos a ir analizando y para ello también es importante, si recuerdan también la clase del día martes, ir estableciendo los puntos de muestreo de testigos en todos los componentes y recursos que nosotros vamos a monitorear. ¿Esto para qué es importante? Porque justamente a través de la comparación con los testigos vamos a tener una idea de cómo estaba el sitio antes de la afectación y cómo se encuentra el sitio en este momento. Y eso nos va a permitir tener una visión un poquito más específica de hacia qué temas o hacia qué aristas tengo que ponerle una mayor atención, una mayor relevancia y por ende que voy a necesitar probablemente de mayores recursos económicos. No es lo mismo que, por ejemplo, en la parte de agua tenga que hacer muestreos, perdón, en la parte de suelo voy a tener que implementar muestreos a profundidad y probablemente hasta, me invento 30 metros porque el contaminante migró muchísimo y el costo que me va a implicar eso es de tener la maquinaria, hacer las excavaciones, los diferentes muestreos que se requieran, etcétera, a que, por ejemplo, en una zona únicamente tenga, por ponerles un ejemplo sencillo, que tenga que revegetar y hacer un seguimiento por 6 meses o un año para saber cómo va recuperándose esta zona hasta que pueda llegar a un punto de revegetación natural y el área pueda como que mantenerse y sostenerse por sí misma. Entonces, como ustedes pueden ver, estas dos actividades van a requerir tiempos diferentes, recursos diferentes, personal diferente y en algunas voy a tener que poner muchísima más atención. Entonces, para eso les sirve a ustedes elaborar este diagnóstico. Una vez que lo tengamos, nuestro siguiente paso va a ser el de definir las acciones de remediación y restauración.
Al yo conocer con el diagnóstico cuál es el estado de mis recursos y dónde tengo que poner mayor atención, entonces se me va a hacer un poco más sencillo que yo pueda ir estableciendo cuáles son las diferentes acciones a través de las cuales yo me voy a ayudar para ir recuperando la zona, las condiciones que tenía inicialmente. Si es que, por ejemplo, necesito hacer actividades de recuperación en lo que es recurso agua, recurso suelo, voy a tener que aplicar diferentes técnicas de remediación. Existen varios tipos para cada uno de ellos en función de muchas cosas, de los tipos de contaminantes que yo haya identificado, del tipo de matriz en el que yo tenga que realizar los resultados, de los recursos que yo disponga, del tiempo que tengo para realizar estas actividades, etcétera. Van a haber un montón de criterios que tendrán que analizar para poder sugerir cuáles serían las técnicas de remediación más adecuadas. Y también la restauración en lo que tiene que ver con la parte biofísica y y también ir combinando con los temas que tenga que hacerse de la parte social, sobre todo en la parte de compensaciones e indemnizaciones, que como les indicaba, suelen aplicarse cuando efectivamente no voy a poder retornar el medio a sus condiciones iniciales, y esa va a ser la forma que se va a optar para resarcir justamente esta parte que no se puede recuperar. Y por último tendríamos ya lo que sería la evaluación, que sería es el establecimiento de los montos económicos de las diferentes acciones de remediación y restauración que yo haya determinado. Obviamente, cuando nosotros realizamos eso, vamos a tener que elaborar un cronograma valorado en el cual va a estar escrito todas las etapas, las actividades y subactividades de cada una de estas etapas, los recursos técnicos, personales, de equipos, etcétera, que voy a necesitar para cada una de ellas, y obviamente los costos distribuidos a lo largo del tiempo. Existen, por ejemplo, técnicas en las que yo voy a tener que invertir mayor o menor tiempo para que sean efectivas. En el tema, por ejemplo, de que les hablaba de la revegetación, muchas personas se limitan a establecer cuando hacen este tipo de planeación de actividades la siembra de las plantas, y esa es toda la actividad contemplada, cuando obviamente existen fases de recambio, hay que hacer procesos de revegetación nuevamente dependiendo del porcentaje de mortandad que se tenga de la especie en esa zona, y tengo que hacer monitoreos periódicos a lo largo de un tiempo determinado con el fin de que, como les comentaba, yo sepa que efectivamente la especie que estoy sembrando en la zona ya se encuentra sentada y se va a poder mantener. Muchas veces nosotros damos por sentado esto y al cabo de unos pocos meses todas las especies ya se encuentran muertas, no hemos averiguado las condiciones climatológicas de la zona, probablemente necesitaban programación asistida de riego en una zona súper seca y nunca se dio eso, entonces es como que procesos que se realizarían en vano. Todos esos tipos de aspectos yo tengo que ir contemplando para que el plan que yo termine generando sea efectivo y pueda justamente acercarse a la realidad que yo quiero, que es determinar estos montos económicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿No? Ok, listo. Continuamos entonces. Perdón, permítame un segundito, por favor. Listo, gracias, mil disculpas, se me secó un poquito la garganta y necesitaba ir a tomar un poquito de agua. Ya, en esta parte ya del desarrollo metodológico, yo he tratado de dividirle lo más sencillo posible, porque como les comento, este tema es un poquito complicado de realizar, a través de la diferenciación entre lo que sería la valoración económica de daños ambientales y lo que sería la valoración económica de bienes y servicios ambientales.
hay autores que establecen una valoración, digamos, como que única, en la que estos dos tipos de componentes se encuentran o son analizados de forma conjunta, y otros autores, en cambio, tienen como que procedimientos o criterios diferentes dependiendo de si son daños como tal o de los bienes y servicios ambientales. Algunos autores también establecen la importancia de que si es que se aplican por separado, igualmente se analicen las dos al momento que nosotros estamos haciendo valoraciones en función de las características que yo pueda tener del sitio. Entonces, me pareció que analizarlo así por separado puede ser una buena opción para ir justamente conociendo un poquito más acerca del tema, y lo vamos a abordar así entonces. Entonces, en este primer caso de la valoración de daños ambientales, me basé para realizar este análisis en un documento que fue generado en el PRAS en 2015, que es una guía metodológica para la construcción de planes de reparación integral. Este documento está también en su aula virtual si es que lo quieren revisar, pero justamente una de las secciones que contempla este proceso metodológico de planes de reparación integral se basa mucho con nuestra metodología de valoración, porque justamente se analizan las mismas etapas para nosotros definir cuál va a ser los mecanismos que vamos a utilizar para asignar estos valores. Entonces, esta metodología me pareció bastante interesante. Nunca la he trabajado directamente porque dentro del programa existía otra área que se encargaba de el análisis de casos y la aplicación de estos temas. Sin embargo, como les digo, la revisión que realicé me pareció que era bastante interesante y que se puede realizar un trabajo bastante acertado con este tema. Entonces, en primer caso tenemos justamente lo que sería nuestra zona de estudio. A fines de este proceso de valoración, nuestra zona de estudio justamente va a ser el paso más importante que vamos a tener dentro de enmarcarnos en cuál va a ser nuestro alcance. Existen muchísimos criterios a través de los cuales nosotros vamos a poder determinar la zona de estudio, y como les indicaba hace un momento, pueden existir varios criterios que van a ir definiendo cuáles van a ser los mejores para que nosotros establezcamos. En su pantalla pueden ver justamente algunos criterios que yo les he colocado. Me parece como que un poquito los más importantes para ir definiendo la zona de estudio. Tenemos, por ejemplo, lo que es la identificación de redes hidrográficas, curvas de nivel y cotas, la localización espacial y dimensionamiento de elementos de presión al entorno, localización espacial y dimensionamiento de centros poblados y territorios, localización espacial y dimensionamiento de cobertura vegetal y sistemas ecológicos, localización espacial y dimensionamiento de usos de suelo, como les digo, por ponerles algunos ejemplos. ¿Cuál es la idea del análisis de estos diferentes criterios? Un poco es que los mismos me vayan ayudando a saber cuáles son los más importantes o los que más se encuentran relacionados con el factor que yo he identificado que sería el causante de nuestros daños. Muchas veces, como les digo, un error que cometemos es hacer las áreas o muy pequeñas o muy grandes por no revisar toda la información que tenemos disponible y no poder enfocar justamente cuál es la que más nos va a ser de utilidad. Por eso justamente yo les coloqué estos 5 temas que a mi criterio son como los más importantes que nos permiten a nosotros establecer estas zonas. Si, por ejemplo, mi fuente de contaminación está generando descargas continuas hacia un cuerpo hídrico y tengo una población localizada unos kilómetros abajo y que justamente esta población utiliza el agua de este cuerpo hídrico, como les decía, para consumo, para abrevadero, para riego o para actividades recreacionales, por ejemplo, necesariamente, dependiendo de la intensidad de la actividad que yo determiné, y como les decía, poniendo esta consideración de que las descargas sean diarias, y sumémosle que una parte de los componentes de la descarga sea de materiales peligrosos, obviamente yo no me voy a limitar a establecer, qué sé yo, por ejemplo, 500 metros abajo de mi fuente para establecer que mi área de estudio va a ser hasta ese punto. Tengo que analizar cómo está la parte de redes hidrográficas de la zona en donde yo estoy haciendo, para un poco saber la interacción de los diferentes ramales del cuerpo hídrico, los aportes que pueda tener el mismo a lo largo de una zona. Por ejemplo, puedo irme de forma inicial a nivel cantonal y luego ir delimitando cuál va a ser la zona que efectivamente yo voy a poder aplicar mi estudio. Si es que ven
En el caso que les estoy poniendo como ejemplo, justamente también se relacionaría con el punto 3, que nos habla de la localización de centros poblados y territorios, teniendo en cuenta, como les decía, que tenemos una comunidad que probablemente use de varias formas al recurso y que puede ver afectada su salud, justamente, o sus fuentes de ingreso por el agua que estarían utilizando. Igualmente los usos del suelo, si es que yo estoy realizando algún tipo de actividad económica en una zona que no estaba destinado para uso industrial, etcétera. Entonces son diferentes criterios que ustedes pueden ir utilizando para que les pueda servir de ayuda. A la final, esta zona de estudio, como les comento, va a ser el insumo más importante porque a partir de esta ustedes van a ir desarrollando todas las demás actividades que tengan que ser contempladas para su valoración. Como un segundo punto, una vez que nosotros hayamos definido la zona de estudio, tenemos que realizar una caracterización de la zona. Justamente al nosotros definir la zona de estudio en el paso anterior, nuestra caracterización lo que nos va a permitir saber es cuáles son las condiciones que tiene efectivamente nuestra zona, tanto a nivel biofísico como a nivel socioeconómico. Como ustedes pueden observar a nivel biofísico, yo voy a analizar cómo están las condiciones en cuanto al recurso agua, al recurso aire, al recurso suelo, si es que es factible sedimentos, cobertura vegetal, flora, fauna en general. Y dentro de la parte socioeconómica voy a analizar criterios como educación, salud, acceso a servicios básicos, infraestructura vial, tipo de vivienda, empleo, estructura de la población, conflictividad, etcétera. Si ustedes recuerdan la clase que estuvimos revisando, la ficha, que me parece que fue el día miércoles, en esta ficha que yo les comentaba que la podían utilizar para algunos fines, ustedes pueden ver que más o menos esta ficha está contemplando todos estos temas que estamos observando ahorita en pantalla. Es muy importante entonces que nosotros podamos hacer dentro de esta fase de caracterización un estudio que sea bastante adecuado y bastante a detalle para que nosotros podamos obtener toda la información que vamos a necesitar. Este levantamiento de información va a ser justamente a través de revisión bibliográfica como a través del levantamiento de información primaria. En el caso de la parte biofísica, ya vimos el día martes, justamente vamos a aplicar las diferentes técnicas de muestreo y monitoreo para que nosotros podamos tener estos datos. Para la parte socioeconómica, probablemente vamos a necesitar visitar instituciones públicas para que me puedan proveer de los datos que tengo, por ejemplo, en los temas de salud, de empleo, etcétera. Probablemente necesitemos realizar algún tipo de reunión o solicitar información a diferentes entidades públicas para que yo pueda acceder a la misma, pero delimitando justamente la zona que yo establecí en el paso anterior. De pronto, por ejemplo, si mi zona fue un barrio, no sería tan necesario que yo solicite la información a nivel cantonal, salvo que quiera realizar algún tipo de estadística o comparación, etcétera. Pero justamente a través de la fase anterior, la idea es que todo lo demás que vayamos haciendo esté enfocado netamente hacia los límites que yo he establecido en los que se va a realizar mi intervención. Ojo aquí, el tema de la conflictividad que les he colocado al final es un tema bastante importante que ustedes van a tener que tener en cuenta justamente en cualquier proceso que ustedes realicen, por varias razones. Primero, porque justamente si es que tenemos una zona que es bastante conflictiva, muy probablemente a ustedes se les dificulte o se les imposibilite realizar levantamiento de información o realizar visitas a la zona, porque siempre van a encontrar comunidad que no les va a dejar ingresar o que simplemente no les va a dar la información que ustedes necesitan. El segundo, cuando tenemos niveles de conflictividad altos, también puede ocasionarse que su seguridad no esté garantizada. Por eso yo les mencionaba, más bien no recuerdo si les mencioné, pero en caso de que no, en muchas ocasiones cuando ustedes realicen este tipo de trabajos, bueno, no solo peritaje, sino cualquier tipo de trabajo en general, es importante que dentro de su revisión bibliográfica puedan ir viendo cuáles son más o menos las características de conflictividad de la zona, para que dependiendo de ello, ustedes puedan coordinar con Fiscalía el acompañamiento de algún otro tipo de institución, justamente como les digo, para garantizar que todo el proceso se realice con seguridad. En algunos casos, por ejemplo,
nosotros hemos tenido que solicitar a la fiscalía que nos requiere el peritaje, que se designe también a personal de policía, por ejemplo, para que pueda hacernos el acompañamiento dentro del peritaje, para asegurarnos que se pueda realizar de la mejor manera. E incluso con todas estas medidas de precaución, nunca estamos exentos de tener situaciones problemáticas. Entonces, por eso les digo, es importante que ustedes puedan investigar de forma previa a este tema. Para contarles algunos ejemplos, hacia 2019, si es que no me equivoco, tuve que participar en un peritaje que justamente se realizó en la zona de, bueno, la Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Probablemente la mayoría de ustedes conozca la problemática de minería que existe en la zona, sobre todo de la parte de minería ilegal. En este caso, la participación que se requirió hacia el personal de peritaje fue por parte de Fiscalía, justamente. Y la idea era realizar una especie como de operativos en las que se pudiera encontrar trabajando estas personas en flagrancia, debido a que a través de los diferentes estudios que realizan investigativos se había determinado, como ya conversamos en una clase anterior, que para evitar los controles policiales y de autoridades, estas actividades se realizaban en un horario nocturno y de la madrugada sobre todo. Entonces, el operativo se planificó a realizarse para la madrugada. Nuestro punto de encuentro empezaba más o menos a las 7 de la noche. Como a las 10 de la noche empezaban a dirigirse los diferentes grupos que se conformaban a los sitios que fueron asignados, y estaba planificado que la intervención se realiza alrededor de la 1 de la mañana, más o menos. En teoría, como les comento, esto fue planificado con bastante sigilo. El lugar donde se realizaban las reuniones previas para dividir los equipos estaba como a 3 horas y media del sitio de intervención. No es como que podía haber una sospecha por la población de que se iba a realizar algo, y sin embargo terminó filtrándose información. Al momento que el equipo al que fui asignada yo llegamos a la zona justamente de la Merced de Buenos Aires, teníamos a toda la comunidad despierta en las calles, muy molesta, y justamente una de las calles por las que el vehículo en el que yo iba circulaba estaba, o sea, llegamos a un punto en el que toda la comunidad estaba ahí parada y ya no pudimos circular. La calle son calles más o menos como de los típicos centros de las ciudades o de los pueblitos, que son bastante estrechas como para circular un vehículo y máximo que uno esté estacionado. Estábamos algo corchados y toda la gente que estaba ahí tenía armamento. Entonces, a pesar de que íbamos con protección y todo, tuvimos una situación de riesgo bastante grande que por suerte no pasó a mayores y pudimos salir de ahí todos bien. Pero como les digo, o sea, incluso con una presencia policial súper grande, con personal del GOE, personal del GIRI, las diferentes, del GEMA, y me parece que también estaba ahí, y como les digo, con todas las precauciones, etcétera, nunca se esté exento de estos temas. Y justamente se planificó tanta seguridad porque la conflictividad de esta zona era bastante elevada. O sea, sabíamos que había un riesgo de que esto pueda suceder. Entonces, como les vuelvo a repetir, importante que ustedes dentro de todos sus estudios este tema de la conflictividad no lo dejen de lado, analícenlo bastante bien, y como les digo, de ser el caso, soliciten a las coordinaciones correspondientes para que ustedes puedan garantizar su seguridad. Son las 9:02 ahorita, por favor, vamos a tomar una pausa de 10 minutos para que puedan ustedes ir, levantarse un ratito, tomar un café o algo en esta noche tan fría, y regresamos 9:12 aproximadamente para continuar con la explicación.
Listo, chicos, entonces retornamos, por favor, con la clase. Ya, entonces, como les mencionaba en esta parte, a partir de esta identificación que yo haga en esta fase, voy a obtener lo que yo voy a conocer como mis indicadores, que son justamente los elementos que tenemos establecidos, tanto biofísicos como socioeconómicos. Estos indicadores me van a ser de mucha importancia a mí para los procesos que siguen a continuación dentro de esta fase. Una vez que yo ya tenga realizado mi caracterización, voy a realizar lo que sería mi diagnóstico. Para ello es primero importante que nosotros podamos hacer la generación de diferentes herramientas técnicas. ¿Cuál es la función que yo tengo para hacer estas herramientas técnicas? Justamente tener una idea más clara de las especificidades que va a tener el territorio que yo estoy justamente analizando y que lo definí en el primer paso. Obviamente, si es que yo voy a realizar un proceso, pongamos que el proceso es el mismo, remediación del recurso suelo. No va a ser lo mismo si yo lo realizo en la zona de la sierra a que si lo realizo en la zona de la costa o en la zona de la Amazonía, a pesar de que en teoría el posible daño que se haya generado es el mismo. Entonces, cada territorio tiene sus condiciones únicas y por tanto, mi fin es que yo vaya determinando cuáles van a ser las mejores herramientas o las herramientas que a mí me van a ser de mayor utilidad para el sitio específico en el que estoy trabajando y que van a tener justamente, permitirme tener la información más precisa, concisa y necesaria que yo requiero para mi estudio. Les he puesto como ejemplo pues, esta tablita de herramientas por componente que dentro de la experiencia del PRAS es un poco como las que más han sido de utilidad. Pueden observar que dentro del componente físico se tienen los muestreos físicos de aire, agua, suelos y sedimentos. Dentro de la parte biótica, los monitoreos de flora, fauna, cobertura vegetal y macroinvertebrados acuáticos. Y dentro del componente socioeconómico, la realización de entrevistas semiestructuradas a hogares, entrevistas a actores claves y grupos focales. Dentro de esta tablita que les está establecida aquí, la parte física y biótica es un poquito más fácil de ir probando su valía, porque obviamente no tenemos interacciones ahí con personas necesariamente. Entonces va a ser más fácil que nosotros hayamos identificado en las fases previas cuáles son nuestros recursos que se encuentran afectados y a partir de ellos saber hacia dónde vamos a dirigir nuestros muestreos y monitoreos, como les comentaba justamente hace un momento. Ahora, en la parte socioeconómica sí tenemos un reto un poquito más grande, porque a pesar de que tenemos diferentes herramientas, la validez de las mismas o su aplicabilidad no va a ser la misma dependiendo de la zona y de la población muestra que yo haya seleccionado para realizar este levantamiento de información. Por lo general, obviamente todas las personas tenemos una forma distinta de comunicarnos, de emitir información y también de percibir la información. Y puede ser que una de estas herramientas sea válida para algunas personas, pero para otras no nos ayude mucho a levantar la información. Entonces, en este caso, como les decía también al inicio dentro de su equipo multidisciplinario, tendría que también estar una persona especialista en los temas sociales, justamente un sociólogo, un relacionador comunitario, etcétera, que justo su trabajo va a ser ir definiendo cuáles son las características de la población, sobre todo aquellas específicas, y con eso ir probando y adaptando y determinando cuáles van a ser las mejores herramientas a utilizarse. Puede ser que en un barrio, por ejemplo, la entrevista semiestructurada a mí me sirva mucho, pero puede ser que para el otro sea mejor hacer entrevistas con actores. O puede ser que tenga que combinar las dos metodologías para yo poder levantar toda la información que necesito. Entonces, importante de nuevo que dentro de su equipo puedan contar con diferentes profesionales que a ustedes les ayuden para que puedan tener toda la información que necesiten. Ahora, recordaba también en alguna ocasión anterior, es importante que cuando ustedes, si en algún momento tienen que realizar este tipo de peritajes, pueda definirse de forma inicial cuál va a ser el equipo de trabajo. Y un poco esto también es importante que lo conversen con la persona que haya contratado justamente su peritaje. ¿Esto por qué?
porque como les indicaba el día lunes que estuvimos viendo el tema de normativa y veíamos justamente el formato de informe pericial, si ustedes recuerdan en el formato debemos colocar dentro de la parte de antecedentes el oficio, memorando, cualquier tipo de documento a través del cual nos hayan solicitado el peritaje, la institución o persona que nos haya solicitado. Les comentaba que colocábamos justamente el número del proceso al que está asociado. Esto sobre todo en la parte penal, en la parte administrativa también manejan códigos de procesos, etcétera, y colocamos el alcance del peritaje que tenemos que realizar. Si obviamente el alcance de este peritaje es mucho más grande de lo que nos correspondería a nosotros realizar, no estaría correcto a mi criterio que nosotros aceptemos la delegación de esos peritajes sin que expliquemos que se requieren de otros profesionales para realizar los mismos. En el caso del programa del PRAS, como teníamos un equipo multidisciplinario de peritos, dependiendo de las solicitudes que llegaban, se podía conversar con Fiscalía para realizar las designaciones hacia los profesionales requeridos. Y en la mayoría de ocasiones, estos peritajes no eran realizados únicamente por una persona, sino por un pequeño equipo que se conformaba justamente para poder analizar las diferentes aristas del caso. Les mencionaba que si bien nosotros podemos tener conocimientos generales o incluso a veces un poquito más a profundidad de diferentes temas, probablemente no podamos realizar todas esas actividades. Es decir, yo como perito químico, una sola persona, probablemente no voy a poder hacer la supervisión de los muestreos de agua y a la vez ir a colocar o instalar las trampas para hacer el muestreo de aves, por ejemplo, y a su vez irme al cuerpo hídrico con mi red server para hacer los monitoreos y los muestreos de macroinvertebrados acuáticos y a su vez irme a la población cercana a hacer las entrevistas a la población, ¿me entienden? O sea, probablemente una persona, digamos que planifica para hacer eso, pero no va a realizarlo de forma correcta si es que trata de hacer todo, sobre todo, como les digo, si no está dentro de su ámbito. Entonces, aquí es importante que ustedes puedan conversar que en este tipo de ocasiones se necesitan de ley conformar equipos multidisciplinarios. Y en ese caso hay que analizar cómo funcionaría el tema de las designaciones. Considero yo que lo correcto sería que dentro del oficio se indique que han sido designadas las personas A, B y C para realizar los peritajes de tal, tal y tal específicamente. En el caso del PRAS que les comentaba, por ejemplo, si se necesitaba hacer un peritaje de determinación de daño grave al agua, que como les comentaba, tiene que participar también alguien biótico en la parte del análisis de macroinvertebrados acuáticos, se establecía eso en el alcance. Entonces, voy a robarme un ratito sus nombres si es que puedo ver por aquí. Por ejemplo, en el informe nos quedaba puesto que Andrés Tello fue designado como perito para la supervisión de muestras, etcétera, con el fin de que se determine el daño grave al agua, y que Antonia fue designada para hacer el muestreo de macroinvertebrados acuáticos dentro del proceso de determinación de daño grave al agua. Entonces, si es que lo establecemos así, desde el inicio queda claro cuáles son las responsabilidades de cada uno, porque al final del día las personas designadas son las que van a firmar el informe y las que van a tener responsabilidad. ¿Cuál es otro caso inconveniente que yo no he visto de primera mano, pero creo que se puede generar justamente? Es que haya una especie como de subcontratación. Es decir, me designan a mí para realizar un peritaje del que de pronto, como yo no soy bióloga, voy a hacer que me solicitaron a ver si es que yo podía hacer un peritaje de determinación de delitos de daño grave, perdón, contra flora y fauna silvestre, y yo digo, sí, claro, yo lo puedo hacer, no hay problema, me posesiono, me dicen los datos que tengo que hacer, etcétera, y la cosa es que yo subcontrato, por decirlo de así alguna manera, a otra persona, un conocido que yo tengo que sea biólogo para que me ayude con la información. Esta persona me va a ayudar levantando la información en campo, va a procesar toda la información, me va a entregar sus resultados y yo copiaré, pegaré, editaré, modificaré un poco los datos y el informe, como les digo, sale con firma de responsabilidad a su nombre. No olviden que la parte de la firma, acorde al formato del informe pericial, tiene una sección que justamente se llama declaración juramentada, que si bien no se hace en una notaría, sí nos indica que yo, tal persona, estoy informando que todo lo que esté escrito en el informe corresponde a mi convicción personal.
Entonces, si es que este caso llegara a pasar a una audiencia, ¿cómo voy a poder yo defender algo de lo que yo no tengo tanta experiencia? Puede que yo me lea el informe, hasta me lo aprenda de memoria, pueda responderlo, pero si de pronto ya hilan un poco más fino y me preguntan acerca de la experticia que yo tengo, se va a notar claramente que yo no tenía la experticia para ese caso. Y por tanto, todo lo que yo estoy poniendo en mi informe ya va a quedar en tela de duda. Ese informe muy probablemente sea dado de baja y a ustedes les retiren la acreditación y tengan algún tipo incluso de problemas legales por asumir roles, digamos, que no les corresponden. Entonces, yo les recomiendo que en estos casos, si es que se requieren conformar equipos, antes de que ustedes acepten la pericia, etcétera, se pueda tener este tipo de canales de comunicación en los que se establezcan estos criterios para que desde el inicio se encuentre establecido cuáles van a ser las personas que formarían el equipo. Obviamente, si es que es algo que tenga que ver con pericial, todos tendrían que tener su acreditación vigente y las responsabilidades específicas de cada uno de ellos. Perdón, Fernando nos Michelle, pregunta, sí, tengo una pregunta, por favor, no sé si eras tú mismo, Fernando, o es otra persona. no, soy Andrés. Ya, entonces, por favor, Andrés, permíteme un momentito, leo la pregunta de Fernando del chat, la revisamos y ahí sí me ayudas con tu pregunta, ¿sí? Correcto. Bueno, Muchas gracias. Ya, Fernando nos indicaba, ¿los otros técnicos deberán ser calificados como peritos también? Sí, justo lo que les acababa de mencionar este momento. Cuando se conforman equipos multidisciplinarios y obviamente tienen que ver con el tema de peritaje, cada una de las personas que está participando tiene que ser necesariamente perito y tener las acreditaciones vigentes, justo lo que les comentaba en ese momento. Como te menciono, un informe pericial no puede ser firmado por un técnico que no tenga la acreditación pericial. Y si tú estás figurando como autor del informe, necesariamente vas a tener que firmar dicho informe. Entonces, todo el equipo que se conforme tiene que ser así. Te comento que nosotros teníamos esta facilidad porque obviamente dentro del programa tendríamos el equipo. No estaría tan segura cómo funcionaría eso en la parte privada. Entiendo que, como te digo, tendría que hacerse algún tipo de coordinación con fiscalía, si es que fue la solicitud de entidad que les solicitó a ustedes o si es que fue algún tipo de solicitud particular, igualmente conversar con las autoridades pertinentes para que, por ejemplo, se haga más de una designación y las diferentes personas sean responsables de sus partes específicas, pero siempre que tengan este tema, obviamente cuando sea pericial. Si de pronto dentro del ámbito técnico que tienen que realizar algún tipo de estudio en el que tengan que realizar esta afirmación y no necesariamente necesiten trabajar como peritos, pues entonces ahí obviamente el personal que realice estas actividades tendrá que probar igualmente su experticia en eso. Por ejemplo, como sucede en las consultorías, que para realizar las consultorías conformas un equipo igualmente multidisciplinario con profesionales de diferentes áreas y diferentes ramas y a través de ello justamente vas haciendo el levantamiento de información pertinente. Entonces funcionaría algo parecido, pero como les digo, en caso de que sea pericial, todos tendrían que tenerlo. Espero que con eso, Fernando, podamos responder tu pregunta. Y ahora sí, Andrés, mil disculpas, ayúdanos con tu pregunta, por favor. no, a eso mismo iba, era la misma pregunta. Ah, Muchas perfecto. gracias. Ya, Sí, sí. listo. Sí, eso es súper importante que siempre tengan en cuenta, chicos, cuando tengan que hacer este tipo de trabajos. Diferencien siempre cuál es el ámbito en el que les están solicitando y siempre que sea pericial, el personal, todo el que participe en eso, tiene que tener su acreditación y obviamente que la acreditación se encuentre vigente. Siempre es Michelle, importante. otra pregunta relacionada con Claro. esto. Por ejemplo, si es un área súper grande y necesitamos, qué sé yo, dos biólogos o dos ingenieros ambientales más, también se podría solicitar el equipo técnico un poco más amplio según la magnitud del... Eso te digo, creería yo que hay que coordinarlo previo. Probablemente, no estoy, como te digo, no teníamos esas dificultades nosotros porque en el equipo sí teníamos algunas personas como para organizarnos. Sin embargo, creería yo que si es que se trata de algún tema particular, podría haber dos opciones en realidad. La primera opción, como tú nos mencionas, que desde el inicio se indique que por las dimensiones del área, etcétera, y como que para realizar el trabajo de forma pronta, o sea, necesariamente el equipo tiene que estar conformado por más personas y entiendo yo que la autoridad debería analizar si es que esto es factible o no. Ahora, la complicación que yo le vería de esta alternativa es que recuerden que si es que son peritajes particulares hay que reconocer el tema de honorarios a los peritos.
y siempre el tema económico a veces es un poco complicado, entonces no estoy tan segura si es que sería como que tan factible de contratar más personas, porque a cada uno de ellos tendrías que obviamente reconocer el tema de los honorarios. Esa sería la complicación que yo le vería. Ahora, la otra opción que yo de pronto le vería sería como que ampliar el tiempo que tienes en campo para realizar la información. Por ejemplo, en los peritajes que nosotros realizábamos, por lo general nunca que yo recuerde, nunca en los documentos dice tiene un día para realizar el levantamiento de información de campo. Lo que te fijan es si la fecha en la que tiene que realizarse la pericia, eso sí, obviamente. Pero en ocasiones recuerdo que alguna vez igual hubo un tema que de hecho era más de un área y tenían que desplazarse entre límites provinciales incluso, y en esa ocasión me parece que el equipo que se conformó, que era de alrededor de 3 o 4 personas, para designarse a los diferentes lugares donde había que realizar la información, me parece que estuvieron alrededor de 2 o 3 días en campo, algo así. Entonces, la opción otra que se me ocurre sería justo esa, que de pronto tengas como que el personal mínimo, digamos un ambiental, un biólogo y un sociólogo, por ponerte el ejemplo, y se pueda trabajar más días en campo para que levanten toda la información. Sería la otra opción que yo consideraría. Ahora, obviamente, con esto, las dificultades que yo de pronto le vería es justamente si es que coordinar los tiempos en los que son designados para poder entregar los informes. Porque si tienen que levantar más información y tienen que estar más tiempo en campo, obviamente se les acortaría un poco el tiempo que tendrían para poder gestionar la parte escrita del informe. Pero se me ocurre que también podría ser viable de esa manera. De todas formas, tengo una persona en el Consejo de la Judicatura, que es justamente la persona que me parece que coordina el tema de actividad pericial. Voy a ver si es que el día lunes me puedo poner en contacto con esta persona. Si es que lo logro, voy a tratar de elevarle esta consulta, a ver si es que me puede ayudar, y si es que tengo alguna respuesta positiva de eso, yo les comparto lo que me diga en la clase del día lunes. Pero a mi criterio tendrías estas dos opciones. Le veo como que lo más viable que podría darse. Gracias. Ya, con gusto, Andrés. No sé si alguien más tiene otra pregunta de pronto. Ya, chévere. Si no hay más preguntas, entonces, justamente como les decía, y una vez que ya tengamos definido este diagnóstico y tengamos definidas cuáles van a ser nuestras herramientas, la función del diagnóstico va a ser justamente que nosotros veamos cuáles van a ser, cuál es la complejidad del trabajo que yo tengo que realizar y tener una idea ya mucho más centrada de la naturaleza y de las características de la zona de estudio que yo definí inicialmente. Justamente en este estudio ya tenemos esta perspectiva integral desde todas las variables que yo he ido definiendo, y a partir de esto voy a poder avanzar con el proceso y tener justamente una mayor claridad, perdón, en el alcance que voy a hacer. Con el diagnóstico, nuestro siguiente punto va a ser realizar una evaluación. Dentro de la metodología que yo les comentaba de planes de reparación integral, tenemos esta metodología de evaluación del estado de conservación. Esta metodología justamente lo que nos propone realizar es analizar a nivel numérico cuál ha sido la variación que se ha generado entre los diferentes recursos que yo fui seleccionando como mis indicadores. Si ustedes recuerdan, en la fase de caracterización, me voy a regresar un momentito a la parte de caracterización. Recuerden que yo les comentaba que todos los elementos o características que yo vaya colocando aquí van a ser mis indicadores. A partir de que yo tengo mis indicadores en esta parte, voy a ir afinando los mismos en mi fase de diagnóstico, como les comentaba, para justamente pulir cuáles van a ser los que efectivamente me van a servir para levantar la información. Y con ello, en esta fase de evaluación, yo voy a obtener justamente los valores ya numéricos de los criterios que yo haya seleccionado como mis indicadores. La idea aquí de esta metodología es ir comparando, como les decía, cuáles eran las condiciones de la zona de forma inicial, que lo voy a obtener a través de mis datos y monitoreos y muestreos en puntos testigo, y cuál es la situación real actual de la zona, que igualmente lo voy a obtener con los muestreos y monitoreos, pero ya en la zona que he determinado como mi zona de evaluación justamente. Esta escala de criterios que se presenta en la metodología nos contempla 5 escalas.
desde condiciones excelentes, buenas, medias, condiciones alteradas y un medio que se encuentra ya en condiciones degradadas. Como ustedes ven, la escala es como que un poco sencilla. Si obtenemos valores de 9 a 10, concluiríamos que el recurso se encuentra en una condición excelente, de 7 a 8 bueno, de 5 a 6 medio, de 3 a 4 alterado y de 1 a 2 degradado. A partir de yo elaborar esta metodología, puedo elaborar un esquema como el que estamos observando ahorita en pantalla. Sí, creo que sí le había puesto un zoom. Ya, entonces, este esquema que nos propone la metodología justamente trata de que nosotros visualicemos gráficamente y que nos ayude esta visualización gráfica a saber hacia qué recursos yo tengo que ponerle mayor énfasis en mis procesos ya de remediación y de restauración. Como ustedes ven, en este caso para este ejemplo estaríamos analizando 5 criterios. Tenemos como indicadores a la condición del suelo, del aire, biótica, la de agua y de sedimentos. Tenemos estos 5. En este caso, la curva azul nos representa las condiciones iniciales de la zona que, como les indicaba, saldrían a través de nuestros puntos testigos. En mis monitoreos de puntos testigos, por ejemplo, yo pude ver que la condición del suelo tenía un valor de 7 dentro de la escala que veíamos. Los sedimentos se asigna un valor de 7.8, calidad de agua 8.6, condición biótica 6.4 y condición de aire 8.3. Esas eran mis condiciones iniciales. Ahora, el gráfico que tenemos en color amarillo representaría nuestras condiciones finales una vez que ya hice mis muestreos, monitoreos, levantamiento de información en la zona de estudio que yo definí de forma inicial. Como ustedes pueden ver, en este caso tendríamos un valor de 5.3 para la condición del aire, 2.3 para la parte biótica, 4.43 para el agua, 3.28 para sedimentos y 2.87 para el suelo. Como ustedes pueden ver, en este caso la parte de suelo, la parte biótica, probablemente la parte de sedimentos es un poco donde yo observo los mayores gradientes de diferencia. En este caso la parte de aire es un poco la que tendría el menor gradiente de diferencia. Como les decía, esto lo que me va a permitir a mí es estimar de forma visual cuáles van a ser los componentes hacia los cuales yo voy a enfocar con mayor énfasis mis actividades de remediación. Ahora, ¿cuáles son un poquito las desventajas o un poco los inconvenientes, mejor dicho, que yo le veo a esta metodología? Es que obviamente se introduce un componente subjetivo. Me parece que, bueno, si alcanzamos lo realizamos el día de hoy, si no lo realizamos el día lunes, pero justamente dentro del programa se encuentra una herramienta a través de la cual me permitirá haciendo estos cálculos, y para yo poder realizar los cálculos también necesito conformar un equipo. Entonces, la idea es que pueda contar con algunos profesionales de las diferentes áreas y se va haciendo la puntuación con base en los criterios de esta persona. Obviamente, nuestro soporte físico va a ser los resultados, los valores que obtenemos de los muestreos, etcétera, pero sí se introduce este criterio subjetivo de cuánto creo yo que puede haber sido estos estados, como ven, los iniciales y los finales. Y a través de eso, entonces, vamos haciendo la calificación, se obtienen como que valores promedios y con eso podemos justamente llegar a definir este estado de condición de la zona. Es un poquito el inconveniente que yo le veo. Sin embargo, en los diferentes criterios que yo he ido revisando, en ninguno de ellos está lejos de la subjetividad. Es muy difícil eliminar o minimizar esa parte. Pero con el ejemplo un poquito que vamos a realizar, de pronto les queda un poquito más claro. Y finalmente, como les comentaba, a partir de yo establecer esto, indico cuáles van a ser mis acciones y cuáles van a ser mis costos. Les he puesto a manera de ejemplo una tablita de un valor sobre un caso que se analizó alguna vez. Esto no estaba formando parte de ningún proceso judicial, por eso justamente les pude compartir estos datos un poco preliminares. Pero más o menos es para que ustedes tengan una idea de lo que se podría contemplar como acciones. Un poco el contexto de este caso es que dentro de la provincia de Esmeraldas se urgió más bien dicho un derrame dentro del terminal marítimo de Balao. En este caso, hubo unas fallas de los sistemas de alerta de que alguna de las tuberías no estaba funcionando de forma correcta y se realizó un derrame de grandes magnitudes que se desplazó incluso hasta la zona de playa del sector de Las Palmas. No sé si ustedes lo conocen en la provincia de Esmeraldas, pero es un lugar muy, muy bonito.
Entonces, al día siguiente de que sucedió este evento, justamente las personas que suelen levantarse temprano y realizan caminatas o corren por la playa en horas tempranas, justo estas personas dieron la alerta de que tanto en la arena como en el agua de mar se veía justamente iridiscencias que son características de la presencia de hidrocarburos. En este caso se realizaron varias acciones desde el punto de vista administrativo para justamente ver las causas de este suceso y ver los diferentes mecanismos que se podían tener, tanto para justamente remediar esta zona a través de Petroecuador, que era justamente la responsable del funcionamiento de esta terminal, así como también los diferentes tipos de responsabilidades que tendrían por las omisiones o los malos manejos de los parámetros de control que se realizaron. Dentro de la parte que a nosotros nos compete netamente, estas fueron las acciones que justamente Petroecuador las planteaba como viables para las actividades de remediación. Ellos planteaban realizar primero actividades de limpieza en la zona directamente afectada, actividades de limpieza en la playa de Las Palmas. La zona directamente afectada se entiende como que las zonas que estaban dentro de la terminal marítima mismo, que son obviamente de propiedad de Petroecuador en este caso, porque también dentro de las instalaciones también hubo estas afectaciones. La limpieza de las playas, como les comento, la parte que salió ya de las instalaciones y se dirigió hacia la zona común, actividades de limpieza del estero Balao dentro de las instalaciones de Petroecuador. También es importante manifestarles ahí que justamente este estero, una parte del estero cruza dentro de la estación y luego sale de la misma y se dirige hacia la zona poblada y desemboca en la playa. Entonces, a través de este estero fue justamente que todo el derrame se fue conduciendo y llegó a la zona de playas. Por eso también se contemplaba la limpieza del mismo. Tenemos los productos químicos y materiales empleados para la contención del derrame, el servicio de muestreo y análisis de muestras de agua y suelo a través de un laboratorio acreditado, en este caso de LASA, tratamiento y disposición final de recursos afectados por el derrame de crudo, lo que tendría que ver ya con el componente físico, actividades del componente biótico y análisis de laboratorio. Me parece que estos serán de los muestreos de comprobación de las actividades que habían implementado. En este caso se obtuvo un valor preliminar de $274,000, un poquito, aproximadamente $275,000. Si ustedes observan en la tablita, tenemos algunas actividades que tienen costo cero. Esto se debió a que Petroecuador contempló que los diferentes materiales, equipos y actividades que están contemplados dentro de estas características se realizó con material que tenían ellos dentro de su stock. Entonces no plantearon un valor porque fue material que no fue comprado y a su criterio dentro de esta tabla se incluyó únicamente los valores de contrataciones o compras que tuvieron que realizar para solucionar la emergencia fuera de lo que ellos tenían normalmente dentro de sus stock. Sin embargo, en el caso de nosotros, obviamente si nosotros tendríamos que plantear este tipo de valoración, tendríamos que asignarles valores a todas estas actividades porque nuestro trabajo como peritos no es determinar si es que la empresa responsable no tiene algunos materiales en stock o no, sino simplemente emitir un valor. ¿Cuál es la diferencia aquí, por ejemplo, y por el tema que yo les hablaba que sea relativo? Si es que, digamos que yo les asigno valores a todas las casillas que tienen cero y mi suma ya no sea 275,000, sino sea $500,000, ya. El momento que yo entregue un informe pericial, si es que me hubieran solicitado en este caso realizar la valoración económica de esta zona y en mi informe pericial se encuentra contemplado $500,000, yo debo establecer de forma clara que mi valor es referencial, que los valores fueron obtenidos a través de cotizaciones que se encuentran como anexas a mi informe, que justamente se contemplaron de pronto las actividades mínimas a realizarse, pero que no implica que necesariamente no se puedan adoptar de pronto otras actividades. Igualmente, como les comentaba en el tema de las técnicas de remediación, su trabajo va a ser investigar las técnicas que de pronto se adapten de mejor manera a las condiciones que ustedes observaron, pero si es que, por ejemplo, ya cuando el proceso trascienda y la empresa decide implementar otra tecnología y lo justifica técnicamente, y así lo aceptan los entes que hagan la revisión de estos documentos, en este caso la autoridad ambiental, podrá hacer las justificaciones y de pronto estas actividades tengan otro tipo de costos porque van a requerir otras tecnologías u otros materiales, equipos, etcétera. Entonces,
Como les decía, siempre recalquen que su valor sea referencial. Y en el caso que les estaba poniendo de ejemplo, si es que Petro dice que parte de las contingencias, o la empresa que sea en este caso, parte de las contingencias van a salir o los materiales van a salir de su stock, obviamente ya son valores que ya no sumarían. Entonces, como ustedes van viendo, siempre estos valores van a ser bastante relativos. Ahora, no por el hecho de que sean relativos, no tienen que estar lo más cercanos y ajustados a la realidad. Y por eso les repito nuevamente, busquen bastante bien bibliográficamente la información que requieran y tengan todos los respaldos de lo que ustedes ahí coloquen. Al final del día, si es que existen variaciones, etcétera, ustedes tienen los respaldos de dónde sacaron esos valores. Y otro tema que se me olvidaba un poco contemplarles a ustedes es que por lo general algunos autores sugieren, aparte de los costos que estamos viendo en este ejemplo, la inclusión de dos tipos de parámetros adicionales. Uno de ellos está referido hacia los costos de gestión institucional. ¿A qué se refieren estos costos? Normalmente, si es que, por ejemplo, sucediera un evento como el que estamos viendo en el ejemplo, necesariamente requerimos del desplazamiento de diferentes personas y delegados de entidades que tengan relación con este evento. Al caso que les estoy mostrando ahorita, por ejemplo, podríamos tener personal del Ministerio del Ambiente, bueno, ahora Ambiente, Agua y Transición Ecológica, podríamos tener representantes del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, Recursos Naturales No Renovables, perdón, sobre todo del área de hidrocarburos, porque esta es el área en el que nos estamos desarrollando en este ejemplo. Requeriríamos personal de ARCH, que ahora ya no se llama ARCH, pero honestamente no sé, no recuerdo el nombre de la nueva institución que reemplazó al nombre de ARCH, etcétera. Entonces, al ejemplo vamos a tener estas tres instituciones al menos. Ahora, por lo general vamos a tener personal que va a desplazarse de la misma provincia. Sin embargo, cuando son temas estratégicos, en muchas ocasiones, aparte del personal que trabaja netamente en la provincia a través de las direcciones provinciales o delegaciones zonales, también suele desplazarse personal desde planta central de las diferentes instituciones. Como les comento, esto sucede muy comúnmente cuando son temas estratégicos, porque por lo general los mismos se manejan a través de planta central. Entonces van a requerir ustedes contemplar de forma igual preliminar cuántas personas van a irse desplazando de las diferentes instituciones y los viáticos que se generarían a partir de todas estas personas, porque al final del día estos eventos también representan de forma indirecta un gasto del Estado, en lo que les comento justo ahorita en el tema de contemplar el tema de viáticos. Entonces, algunos autores suelen sugerir que dentro de los costos que se realicen de valoración se incluya también este costo de gestión institucional, aduciendo que es un costo extra que no estaba contemplado por la institución y que no se le hubiera generado al Estado a través de esa institución si es que el evento no hubiera sucedido. Entonces, es un criterio que dan algunos autores para esto. Y el otro criterio es que por lo general, una vez que ustedes terminan realizando su valoración y han contemplado los diferentes aspectos y como les comentaba, las diferentes actividades y subactividades, otra opción que se suele mencionar es el de, por ejemplo, colocar al valor que yo obtenga ya final un 10% extra, considerando que este 10% extra corresponde a diferentes imprevistos. Como les contaba, puede ser que también de pronto se requieran realizar actividades adicionales a las que ustedes contemplaron, que se requiera manejar otros criterios, que se haga un cambio de tecnologías, que de pronto, qué sé yo, hubo un agravamiento en el caso como estamos viendo, que por ejemplo haya fallado otra válvula y el derrame se incrementó, bueno, cualquier tipo de actividades extra que puedan sacar. Por eso justamente se menciona que a mi valor total, que vendría a ser como mi subtotal final, yo le añado un 10%, justificando que ese va a ser un tema de imprevistos. Eso lo he visto también en bastantes trabajos. Y con eso, como les digo, se tiene un porcentaje, un colchoncito como que extra que pueda cubrir cualquier tipo de eventualidad en su valoración. Con esto, por favor, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahí? Ok, ya. Déjenme ver si es que puedo encontrar, porque pensé que no íbamos a alcanzar el día de hoy. Les propongo lo siguiente, el tema de valoración de bienes y servicios ambientales, que era la otra parte de metodologías que tenemos hoy, sí es un tema un poquito más largo y considerando que nos quedan 15 minutos de la clase,
probablemente no lo vamos a alcanzar a ver por completo en este día y con el fin de no cortar esto, justamente lo vamos a dejar ese tema para el día lunes. Ahora permítanme ver si es que puedo acceder a justamente esta herramienta en línea que es para determinar el estado de conservación. Y si es que podemos acceder a esta página, podemos hacer un ejercicio cortito el día de hoy. Déjenme ver un ratito, si es que sí puedo acceder al sitio. Ya, me parece que sí tenemos acceso. Les comparto la pantalla. Listo, ya. Entonces, justamente en este link que ustedes pueden ver arriba, ya les voy a copiar igual y se los dejo en el chat para que ustedes puedan ingresar si en algún momento requieren. Encontré justamente esta información de la metodología de evaluación del estado de conservación. Básicamente todo lo que vimos en el punto 4 previo a la valoración, en el que se genera este gráfico que fuimos viendo, se sintetiza a través de esta metodología. Aquí justamente nos da, dentro de nuestra primera pestañita, que es la F1, nos da las indicaciones. Nos indica lo siguiente. En estos formularios se desarrolla la evaluación económica de daños ambientales mediante la aplicación de una metodología en la que se le guiará por pasos. Cada uno de estos formularios corresponde a una hoja de archivo de Excel donde se ingresarán los datos que está tomando en el campo. Asimismo, posteriormente, estos datos también podrán ingresarse más directamente en un programa de software que permitirá calcular más rápidamente aún los valores necesarios para determinar el costo de restauración. Se discute el índice de importancia de un ecosistema natural, el nivel de afectación por el daño causado y la ponderación de servicios ambientales. Y nos detalla esta tablita en la que, si ustedes pueden ver, en la parte primera tenemos pestañitas desde F1 hasta F7 y aquí nos da justamente la descripción de qué es lo que se va a hacer en cada una de estas pestañas. El formulario 1, que tiene por nombre indicaciones, es lo que acabamos de revisar ahorita. En el formulario 2 correspondiente a fuentes de información, se va a listar las fuentes de información o la lista de expertos consultados. Como les indicaba, para realizar esta parte del estado de conservación es necesario formar un equipo de expertos, un equipo multidisciplinario de expertos. En la pestaña F3 correspondiente a indicadores, tenemos que una vez que se definen los aspectos que son importantes en el sitio, se pasa a elegir una serie de indicadores que servirán para medir el grado de impacto ocasionado. Las evaluaciones generalmente deben realizarse relativamente rápido, por lo que no es posible pretender medir una gran cantidad de indicadores. Por esta razón, deberá elegirse con mucho cuidado aquellos indicadores que son especialmente sensibles para dar una idea general de cómo afectó el daño causado. Esta parte también es muy importante, porque justamente a veces ponemos 20, 25 indicadores, tratamos de poner un montón de cosas súper específicas y por lo general va a tener mucha complejidad en encontrar información o poder levantar todo al respecto. Por eso les indicaba que una vez que yo tengo establecidos mis potenciales indicadores, a través de la definición de mis herramientas, yo lo que voy a ir haciendo es puliendo la información que tengo, saber cuáles son válidas, cuáles no, cuáles me permitan levantar más información y de mejor calidad. Y a partir de ello voy a ir como que puliendo esta información y ya tengo mis indicadores finales que son los que yo voy a evaluar. En la pestaña 4 tenemos precisamente la ponderación de indicadores en la que se realiza esta ponderación de acuerdo a la valoración de los mismos. Nuestra pestaña 5, que es el estado de conservación, nos indica que este estado revela la condición del ecosistema que se esté evaluando, de acuerdo con la información disponible o según el criterio de expertos. El cálculo se hace multiplicando la valoración promedio de cada indicador con la ponderación del indicador y sumando luego todos los resultados parciales. En la pestaña 6 tenemos el índice de afectación. Este índice nos indica que revela el daño causado a los ecosistemas afectados según criterio técnico, de literatura o de expertos. Se calcula tomando en cuenta la valoración promedio que los expertos dieron sobre cada servicio ambiental afectado, multiplicado por la ponderación que cada servicio ambiental tiene dentro del ecosistema global. Y finalmente, en nuestra pestaña 7, tenemos los gráficos que se generan de forma automática con la información que se ha introducido en las hojas previas. Estos gráficos muestran el estado máximo potencial del recurso, el estado en que estaba antes de los daños y el estado final. De esta manera se puede observar visualmente el grado de daño ocasionado a los diferentes indicadores utilizados en el caso. Entonces, empecemos por nuestra pestaña 2, donde tenemos el tema de
fuentes de información. Ya. Para ejemplos de esto, vamos a poner el nombre. No sé si es que tengo 2 personas voluntarias que me quieran ayudar llenando el ejercicio. Necesitaría que activen sus micrófonos, por favor. Cualquier 2 voluntarios que quieran apuntarse, me dicen sus nombres y los apunto. Joel Mosquera. Muchas gracias, Joel. ¿Y alguien más, por favor, otra persona que se anime a participar? Cristian Laminia. Perfecto. Cristian me corrige si es que escribo mal. Me parece que es con H. Lo siento mucho. Gracias. Listo. Ya. Muchísimas gracias, Joel. Y Cristian, por favor, mantengan sus micrófonos apagados mientras encendidos, perdón, mientras realizamos el ejercicio, porque vamos a ir necesitando justamente su participación en todas estas pestañitas. Entonces, una vez que nosotros tengamos enlistado, obviamente ustedes pueden ir enlistando más especialistas, ponemos guardar fuente y tenemos nuestra pestaña 2 lista. Nos desplazamos hacia la pestaña 3, que nos habla de indicadores. Aquí el formulario nos dice que vamos a determinar los indicadores que permitirán evaluar los criterios seleccionados en la evaluación del daño. Y por default nos pone estos 3, TPH, HAPS y cadmio. Justamente como estamos ahorita tratando de un tema de hidrocarburos, podríamos dejar estos mismos parámetros, no tendríamos ningún problema. Y vamos a guardar esta información que ya teníamos predeterminada, pero obviamente dependiendo de sus condiciones, ustedes pueden ir modificando la información de aquí. Si nos desplazamos a la pestaña 4 de datos de ponderación, podemos observar que ya nos sale esta tablita en la que tenemos a nuestros 2 especialistas voluntarios y los 3 indicadores que nosotros vamos a analizar. TPH, HAPS y cadmio, por ponerles un ejemplo. ¿Qué nos dice este formulario? Que la valoración se va a realizar de 0 a 10, en la que 0 indica la menor importancia y 10 la máxima importancia. Ahora, para la persona 1 que fue Joel, ¿cuánto crees que dentro del evento que estamos viendo de derrame de hidrocarburo, qué importancia tendría la concentración de TPHs en la potencial contaminación? Como te digo, 0 es la menor importancia y 10 la máxima. ¿Qué valor le asignarías tú? 9. ¿A HAPS 7. y a cadmio? 5. Perfecto. Entonces, como vemos, tenemos estos valores. Y ahora, por favor, Cristian, si nos ayudas igual con tus apreciaciones para TPH, HAPS y cadmio. Un 8, Ok. un 7 y un 6. Y un 6. Perfecto. Tenemos los valores de nuestros expertos y calculamos la ponderación. Como pueden ver ustedes, el total por experto se genera de forma automática. Y a partir de esta ponderación nos va generando cuáles son los porcentajes de importancia relativa. A partir de los mismos valores que ustedes colocan, esto se calcula de forma automática. Siempre verifiquen que justamente les salga la notita de que la ponderación está guardada correctamente para poder avanzar a la siguiente pestañita. Entonces nos desplazamos ahora a lo que sería el estado de conservación. Para esta parte igual tenemos que dar una valoración entre 0 y 10. En este caso 0 nos indica el peor estado y 10 nos indica un sitio de condición excelente. En este caso es inverso. Entonces, por favor, Joel, igualmente para TPH, HAPS y cadmio, ¿cuál crees tú que pueda ser el estado de conservación? Recordando que 0 es el peor estado y 10 el mejor estado. Sí, Joel, no sé si por favor nos puedes ayudar. Un 8. Ok. 4 Ok. y 3. Perfecto. Y Cristian, por favor, tu ayuda igualmente con los 3 criterios. Un 5, Ok. 6 y un 4. Un 4. Perfecto. Muchas gracias. Igualmente ponemos calcular, vemos que se nos ha guardado correctamente y observamos que justamente se nos calculan automáticamente los diferentes valores promedios y los valores ponderados. Con esto nos dirigimos hacia nuestra pestaña 6, que habla sobre nuestros índices de afectación. Igualmente en este caso, perdón, se me escribió algo sin querer. En este caso nos indica que vamos a asignar nuevamente una valoración de 0 a 10, 0 considerando que no se ha generado ninguna afectación y 10 que se ha generado la máxima afectación.
En ese caso, Joel, por favor, ayúdanos con tus valores. 10, Ok, 8, perfecto, 2. perfecto. Y Cristian, por favor, la misma ayuda. Pongámosle un 9, Ok, 7, perfecto. pongámosle un 0 para ver qué pasa. Perfecto, vamos a ponerle 0 y calculamos el índice de afectación, se nos guardó de forma correcta e igualmente ustedes verifican que los valores promedios y los valores ponderados se calculan de forma automática. A partir de esto nos vamos a nuestra página 7 que corresponde al gráfico y como ustedes pueden observar aquí van a tener su tabla resumen del estado de conservación y del índice de afectación a partir de la valoración que nos ayudaron dando Cristian y Joel y van a generar este gráfico. En este caso, como ven, su triángulo más bien tienen como figura un triángulo porque ustedes analizaron únicamente 3 parámetros. Dependiendo del número de parámetros e indicadores que analicen, va a ir creciendo el tipo de figura. Como pueden observar, nos indica que el estado azul es el inicial y el rojo es el final. Vemos que justamente para el cadmio el estado inicial y final está bastante similar, por lo tanto probablemente para este parámetro no tengamos que hacer muchas modificaciones, pero si observamos en el tema de TPH hay una variación bastante importante y en el tema de HAPS una variación no tan significativa como para TPH, pero también significativa. Con esto ustedes justamente pueden generar en la opción de menú su reporte y van a tener para la opción de imprimir, veamos si es que se nos genera el PDF. Sí, justamente ustedes van a poder ver aquí que se les genera un PDF en el que van a encontrar un resumen de todo lo que fueron colocando los especialistas y todos los criterios en cada una de las pestañitas, incluyendo el gráfico generado. Esta herramienta les puede ser justamente de ayuda a ustedes para que la puedan utilizar en la determinación del estado de conservación. Obviamente ahorita para justamente fines prácticos del ejercicio fuimos dando valores así un poco al azar con nuestro criterio. Cuando tengamos que hacer esto ya de forma obviamente más real, vamos a tener que sustentar los valores que nosotros colocamos. Entonces, a través de nuestra experticia y demás temas, nosotros podemos ir justificando por qué colocamos tal valor. Como ustedes pueden ver, también depende mucho la subjetividad de la persona o del técnico que vaya a hacer esta valoración. Por eso justamente se sugiere que el equipo que se conforme realmente tenga una experticia en los diferentes temas para que los criterios que vaya dando sean los más adecuados posible. ¿Alguna pregunta por si acaso de este último tema? Bueno, de todas maneras, como les recuerdo que les dejé en el chat la pestañita, el link justamente de esta parte, yo igual comprendo que algunos temas de pronto son nuevos para ustedes, entonces sería bueno que su tiempito libre vayan entrando a estos links, revisando la información, etcétera. En cualquier momento igualmente me pueden hacer una pregunta. Entonces, la parte que quedaríamos pendientes para el día lunes sería la segunda parte de metodologías, que estaría enfocado, les voy a volver a proyectar, estaría enfocado justamente en esta parte de valoración de bienes y servicios ambientales. Un poquito para adelantarnos y vamos a tratar dentro de esta sección, tenemos 4 categorías, que es un poco un resumen que he visto de algunos autores y vamos a ir describiendo cuáles son las metodologías de cada uno de ellos. Y si es que el tiempo nos alcanza el día lunes mismo, comenzaremos a ver ya casos prácticos de aplicación, si no eso lo dejaríamos para el día martes. Con eso, chicos, les agradezco mucho nuevamente su participación el día de hoy. Gracias en especial a Joel y a Cristian por su ayuda en el ejercicio y que tengan una buena noche, descansen, tengan un buen fin de semana y retomamos el día lunes igualmente a las 8:05 de la noche. Muchísimas gracias, buena noche. Ingeniera, Claro, cuéntame por favor. un favor. Lo que Claro, pasa es Fernando. que hubo algún corte y parece que del chat se borraron los mensajes. ¿Puede cargarle de nuevo el link, por favor, en el chat? Ah, sí, claro. Mejor O si justo el pone link el de grupo de la WhatsApp, mejor. metodología. Exacto. Les voy terminando la clase, les mando al grupo de WhatsApp. Igualmente les tengo que mandar el documento que les mostré al inicio de la clase, entonces de una vez ya les mando las dos cosas para que lo puedan tener ahí. No hay ningún problema. Listo, gracias. Gracias a ti, Fernando. Entonces, muchísimas gracias. Una buena noche con todos. Hasta el día lunes. Chao, chao, Gracias, buen buen fin. fin de semana.